otro inconveniente con referente a las sociedades prehispánicas, ¿no? Estábamos viendo algunos puntos ya que habíamos avanzado. Entonces, aquí por lo menos nos habla algunos aspectos de cómo ha ido evolucionando y en qué lugares han estado situados de lo que han sido estos homos. Ahí vemos el Australopithecus, el Australopithecus afarensis, el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo antecesor, el Homo de Sapiens, o también el hombre de Cro-Magnon y el Neandertal. Por este lado tenemos, ¿no?, lugares donde estuvieron ubicados el Homo erectus, el Java y el Homo erectus de Pekín. Entonces, la evolución que nosotros considerábamos en los tres continentes iniciales, África, Asia y Europa, entonces eso es lo que estamos viendo, ¿no? Muy bien. Y último, ya centrándose en lo que sería Europa. Bien, entonces, pasamos estos puntos y el día de hoy lo que vamos a hablar en sociedades prehispánicas era como un recuento de la clase anterior. Hablar de los conceptos de la prehistóricas, vamos a centrarnos de esos tiempos antiguos hasta la invención de la imprenta. Entonces, considerado uno de los hombres muy antiguos, o tal vez que hizo bastante aporte a la prehistoria, ahí podemos ver a Jacques Butcher, o Butcher, que lo pronuncia también, entonces tenemos su aporte de él. Entonces, en esta división de la prehistoria, entonces vamos viendo desde aproximadamente 2 millones de años atrás, algunos dicen, no, entre 2 a 3 millones de años atrás, hasta la invención de la imprenta, como en este caso lo presenta, ¿no? 2.5 millones de años atrás, hasta la invención de lo que se conoce la escritura, ¿no? Entonces, cuando aparece la escritura, cambiaría el sentido de la prehistoria a la historia. Entonces, ponemos este caso. En la prehistoria, en la división de la prehistoria, la parte superior es cómo se dividía de manera tradicional. De manera tradicional se dice que hay dos etapas, la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra, con el paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿ya? Y en la parte de la clasificación moderna lo conocen como predadores y productores. En el caso de predadores, al tiempo antiguo, lo que sería el paleolítico y mesolítico, y en la edad ya moderna de productores, desde el neolítico en adelante, ¿no? Y la edad de los metales. Esta clasificación moderna, ¿ya?, no difiere mucho con la clasificación tradicional, ¿no? La clasificación tradicional, edad de piedra, edad de los metales. En la clasificación moderna, predadores y productores. ¿Ya? Eso sería un sentido tal vez para ir viendo, ¿no? Ahora, vamos a ver estos aspectos de poder detallarlo un poco rápido, ¿no?, de cómo se ha dado en los tiempos antiguos, las evoluciones que se han ido dando, ¿ya? Y vamos a centrar en esa edad del paleolítico. Entonces, hablar de la edad del paleolítico, estamos haciendo este recuento, ¿ya? De este gráfico que tenemos aquí, ¿ya?, vamos a hablar la edad del paleolítico, mesolítico, neolítico, ¿ya? Hablaremos de la edad de los metales. Esa es la que vamos a poder desarrollar el día de hoy. Entonces, en la edad del paleolítica encontramos los tres aspectos: el paleolítico inferior, medio y superior. Entonces, si quisiéramos, o sea, trabajarlo en un cuadro, el Homo habilis y erectus encontraríamos en el paleolítico inferior. O sea, estamos hablando de los primeros hombres, pero los más antiguos, ¿ya? Entonces vemos algunos aportes de ellos, como descubrimiento del fuego, aparecen las primeras herramientas. En el paleolítico medio encontramos al hombre, al neandertal, ¿ya?, los primeros entierros, sus creencias religiosas que aparentemente se hacen, parece que hay lo que es el tema de algunas liturgias. Porque ahora, ¿cómo se estudia esto? ¿No? Se estudia a base de restos arqueológicos, se encuentran, sobre todo los antropólogos, tratan de ver restos humanos, pero no han encontrado mucho. Lo que más han encontrado son sus utensilios, ¿ya? Entonces, de ahí empiezan a reconstruir para poder ellos ver y decir, ¿no?, que hubieron seres humanos, ya, este fue su tipo de herramientas, utilizaron la piedra, utilizaron huesos, esos tiempos eran nómadas, de ahí van a pasar sedentarios. Todo este tipo de estilo de vida, cuando habla de paleolítico, son nómadas, son un estilo de vida nómadas, ya son cazadores y recolectores. No, aquí no hay tema de agricultura, ganadería, no hay. ¿No? Todo lo que es la agricultura, la ganadería, todavía se va trabajando de manera mucho más, en esa primera parte, mucho más todo lo que es silvestre. Y a partir ya desde la etapa del paleolítico medio,
ya empiezan a trabajar con algunos productos. ¿Ya? Todavía recién no hay una agricultura, pero ya se sobreentiende que ya algunos productos están empezando, ¿no? A poder ellos también, así tipo, ya lo que va a ser más adelante el caso de lo que hoy en día conocemos como la agricultura. Entonces, en la evolución del Paleolítico superior, ¿ha? Considerado también al Homo sapiens sapiens, como así se le considera, entonces ya se ha encontrado, ¿no? Algunos trabajos en piedra mucho mejores a lo que se encontraba inicialmente. Tanto es así que se encuentra lo que es pintura o arte rupestre, ¿no? Haciendo significación. Eso fue en el Paleolítico superior. Pasando entonces a la edad, digamos, entre el paleolítico y la edad neolítica. Paleolítico significa paleo, antiguo, lítico, piedra, entonces la forma antigua de trabajar de piedra, mientras que neolítico es la nueva forma de trabajo en piedra, ¿no? Nuevo. Entonces, hay una etapa intermedia. Esa etapa intermedia entre el paleolítico y el neolítico, ¿ya? Entonces, se va a considerar de una manera como lo que se considera aquí mesolítico, intermedio. Entonces, en este tiempo se dice que fue una etapa de vivencia seminómada. Entonces, si en la edad paleolítica la vivencia nómada es ir de un lugar a otro, en la edad mesolítica, entonces están un determinado tiempo, se van a otro lugar, están un determinado tiempo, se van a un lugar. Ya con la edad del neolítico, la edad neolítica, sí se van a quedar solamente un solo lugar, ¿no? Ya van a con sus tribus y de ahí van a aparecer lo que son las ciudades. Entonces, de una edad depredadora, vamos a pasar de una sociedad depredadora ya a otra sociedad que va a ser productora. Entonces, la edad intermedia es donde hacen algunas experimentaciones ya mucho más con lo que es la planta. Entonces, uno de los que se considera fue el primer animal domesticado, que consideran así en el estudio de la prehistoria, es el perro, ¿no? Entonces, estos serían algunos aportes que estamos viendo todavía de la edad mesolítica, y estos ya muchos dado, lo que va a ser un dibujo algo ya muy parecido, ¿no? Lo que ya va a ser la edad mesolítica a la neolítica. Entonces, en la revolución neolítica ya se ve la domesticación de muchos animales, se ve la revolución agropecuaria, se ve el tema sedentario ubicados en aldeas, en tribus, ya de ahí van a surgir las primeras ciudades. Entonces se ve también una gran revolución urbana, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Aparición de los primeros centros, o sea, lo que es esas tribus, aldeas, convertido ya en las primeras ciudades. Ahora, hay discrepancias cuál debe haber sido la primera ciudad. Algunos van a considerar como el caso de Uruk, ya, allá en la Mesopotamia. Algunos han entendido, tal vez en los tiempos modernos, que podría ser Jericó, ¿no? No hay mucha diferencia en eso, ya que todos están en el Medio Oriente. Entonces, en la domesticación de animales, ¿ya? Se han encontrado muchos otros animales, no solamente en los tiempos, digamos, de allá de la Mesopotamia, sino en otras culturas también. Entonces, en el tema de la revolución agropecuaria, que es uno de los puntos más importantes, es el trabajo que se ha empezado a dar, el desarrollo también de sus herramientas, tanto que el desarrollo de la agricultura y la ganadería se, digamos, ha podido ser sofisticado. Tanto es así que la primera revolución industrial, los estudiosos de la historia dicen que debe haber sido en esta etapa neolítica. Y la otra etapa grande digamos, de la revolución industrial se ha dado en lo que nosotros conocíamos como primera y segunda revolución, ¿no? Del siglo XIX, comenzando del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces el uno dice, no, ahí se ha dado lo que es la revolución industrial, ¿no? Con los inventos. Pero muchos grandes estudiosos incorporan que una de las revoluciones más grandes que debe haber ocurrido en la prehistoria, como inicio, debe haber sido la edad neolítica, porque a partir de aquí el hombre empieza a tener un estilo de vida totalmente diferente a lo que se ha considerado en la edad paleolítica o mesolítica, ¿no? De la neolítica adelante. Por eso los grandes estudiosos han considerado a esto una nueva etapa, una etapa del trabajo. Entonces, pasamos estos aspectos de la edad neolítica y vemos todo un aspecto donde se ve en el caso gráfico para poder ver el mapa.
Entonces, en el mapa, que obviamente es una línea trazada, apoyándonos con la geografía, entonces se ha podido, ¿no?, trazar la media luna fértil. Esta media luna fértil indica que en este lugar donde está, por lo menos hay una forma de trabajo en el campo que se ha podido desarrollar, entendiendo de las primeras civilizaciones que se han encontrado por la Mesopotamia, se han encontrado, aquí estaría Jericó, aquí está Jericó, entonces está también la otra cultura que es la cultura egipcia, ¿no? Considerando eso. Y por aquí hay otra cultura que va a ser muy posterior, que se va a llamar la cultura de los hititas. ¿Ya? Eso, entonces, centros originarios de domesticación de las plantas, ¿no? Vamos a ir viendo algunos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos, mira, en el caso del Perú, ¿ya?, que podemos ver aquí en el HA, Centro Sudamericano, Perú, Ecuador, Bolivia, también está considerado dentro de estos antiguos de la prehistoria, ¿no? Con los aportes de Caral que habíamos visto, ¿no? Y algunos otros aportes también que se han encontrado de la cultura Valdivia en Ecuador. Entonces, bueno, ver Bolivia con Perú casi era muy, digamos, tiene la secuencia de las culturas, entonces se han encontrado restos para que se pueda decir que ya en los tiempos antiguos, también aquí en Sudamérica y sobre todo en el Perú, se ha podido hacer unos trabajos, ¿no? Con el aporte de Caral, sobre todo que tenemos aquí muy cerca, Caral que está al norte, un promedio de 280 kilómetros aquí al norte de Lima, en la ciudad, en la provincia de Barranca, ¿no?, que pertenece al departamento de Lima. Entonces, esos son algunos lugares donde se ha podido encontrar, viendo los puntos importantes, para poder nosotros decir que también el Perú ha adentrado a esos estudios antiguos en la prehistoria. ¿No? Ahí vemos algunos aspectos, cómo se iban trabajando, ¿ya?, cómo van los tallados o las formas de piedra que ya se empiezan a desarrollar, los tipos de vivienda que ya se van desarrollando, sobre todo en algunos lugares donde hace bastante calor, y el trabajo que más sofisticado que van haciendo, ¿ya? O sea, van desarrollando uno y otro aspecto, ¿no? Un aspecto de mucho más arcaico, ya hasta un poquito más con trabajos agrícolas, más sofisticados, hasta llegar a nuestros días con un desarrollo, digamos, tecnológico, ¿ya?, e industrial. Los aportes de esta época neolítica o etapa neolítica, vemos el aporte en la cerámica, aportes en las construcciones de piedra, aportes en el tema del comercio, textil, ¿no?, ganadero, entonces todos esos grandes aportes se ha podido dar, ¿no? Ahí viene el trabajo, hasta ya pasar a la etapa de lo que va a ser la edad de los metales, ¿no?, la fundición, lo que se va a llamar de los metales, ya conocido también como la edad de los metales propiamente, ¿no?, lo que va a ser el cobre, oro, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿no?, el caso de va a aparecer el bronce, va a aparecer lo que es. Entonces todos esos trabajos que han podido hacer con el hierro, todo, ya se han empezado a trabajar desde este tiempo, desde la neolítica ya empieza poco a poco a trabajarse, ¿ya?, para pasar a la edad de los metales. En esta de los metales, que inicialmente se dice que se trabajó con cobre y posteriormente el cobre con el estaño, o sea, se mezclan para que salga el bronce y posteriormente se empieza a trabajar con el hierro. Entonces, en esta edad antigua, la edad de cobre, entonces podemos ver de cómo se dan invenciones de la rueda, o sea, ya van a empezar a dar otros trabajos más, ya no solamente era de la neolítica pura piedra, sino ahora también ya empieza a haber ruedas, esto va a ayudar incluso a acelerar el trabajo también en el campo, ¿ya? La domesticación del caballo se va considerando, y en la edad de bronce se va considerando mucho más, ya donde va a aparecer en este tiempo la invención de la escritura. Asimismo, mucho se considera que a partir de ahí ya se comienza el esclavismo. En la edad de hierro, más adelante, entonces se empieza a hablar, ¿no?, de una consolidación esclavista. Ya, y en eso se va a ver, Europa va a ser de unos lugares que se ha podido encontrar con las culturas célticas, con la cultura de los hititas, ¿ya? La cultura de los hititas estaría más o menos en la actual donde está lo que son los turcos. Ese lugar era habitado antiguamente, se conocía como el imperio de los hititas. Con el tiempo fue cambiando de nombre, ya la cultura bizantina, y ya después en nuestros días viene a ser, ¿no?, lo que son los turcos, a base digamos, de lo que es el continente europeo.
ahí estaba. Entonces eso fue una de las culturas que mucho mejor se ha encontrado para los trabajos, ¿no? Acerca de estos aportes del trabajo con el hierro. Entonces, muchos consideran sería la edad de los metales. De cobre, entonces se empieza a ver la edad de bronce y la edad de hierro. Estos serían los aportes ya mucho más de lo que va dejando lo que es digamos, la piedra. Entonces, en el tema de la piedra, que se ha ido dejando, ¿no? Paleolítico, paleo antiguo, trabajos con piedra. En la edad mesolítica es la edad intermedia, ¿ya? Seminómada su tipo de vivencia, y de ahí vamos a encontrar la edad neolítica con un trabajo mucho más desarrollado, sus herramientas a la de piedra, y mucho más va a desarrollarse con la edad de los metales, ¿no? La edad con el cobre, con el bronce y con el hierro. Asimismo, entonces, vemos algunos aspectos, aportes, digamos, lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Con el tema de la prehistoria, la división de la prehistoria, la tradición a la moderna. Hemos visto algunos aspectos económicos, como antiguamente, ¿no? Cazadores. Vemos a un trabajo ya mucho más la neolítica, donde empiezan a trabajar con la agricultura, ¿ya? Hay lo que es la domesticación de animales, ¿ya? Entonces también se trabaja la ganadería. Vemos algunos otros aportes ya más adelante, lo que va a ser en la edad de los metales, mucho más, hasta llegar a la invención de la escritura. Entonces la invención de la escritura ha sido un quiebre para decir que se terminó la prehistoria y ahora estamos pasando a la historia. Muy bien. Hasta aquí, por favor, vamos a hacer un paréntesis para que ustedes también tengan la oportunidad de poder